Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra clase número 2 del curso de Medio Social y Natural. El día de hoy nosotros vamos a platicar sobre los procesos vitales de los seres vivos. Cada organismo vivo, tanto unicelular como pluricelular, tienen la necesidad de tener algunas funciones vitales, como la nutrición, la reproducción y la relación. De esta forma, cada organismo vivo se sincroniza, es decir, que lo hacen al mismo tiempo. Por ejemplo, entre los procesos vitales de los seres vivos encontramos la nutrición, y cuando hablamos de nutrición podemos decir que es el conjunto de procesos que transforman la materia en energía. Nosotros necesitamos alimentarnos, no necesitamos nutrirnos, y lo que hacen los alimentos en nuestro organismo es poder darnos energía. Entonces la energía nos ayuda a poder realizar diferentes actividades como correr, caminar, cantar. Básicamente la materia se convierte en energía y esta nos ayuda a poder realizar las actividades de día con día. Por ejemplo, los seres vivos dependen de otros seres vivos para poder sobrevivir. Quiero decir que los seres vivos se alimentan de otros para poder nutrirse y así generar energía en su cuerpo. Los animales, podemos decir que se alimentan de plantas, animales, y hay algunos que también son herbívoros. Cuando hablamos de herbívoros me estoy refiriendo a que son animales que se alimentan solamente de plantas. También pueden ser carnívoros y se alimentan de pura carne. Y cuando hablamos de animales o organismos que son omnívoros, me estoy refiriendo a que estos seres vivos o estos animales se alimentan de plantas o de animales. Entonces, depende la especie o el ser vivo que se está alimentando, así va a ser su alimentación o su nutrición. Por ejemplo, nosotros los seres humanos podemos ser omnívoros porque nos alimentamos de algunas hierbas y también nos alimentamos de las carnes de la carne de otros animales. Entonces, recordemos que cada desayuno, cada vez que nosotros comemos, solamente le estamos aportando energía a nuestro cuerpo para que nosotros podamos realizar las actividades que nos correspondan, ¿sí? Entonces, la siguiente función es la respiración, ¿sí? Las células, básicamente, las células de los distintos organismos que viven necesitan oxígeno. Los animales también obtienen oxígeno, obtienen el oxígeno y lo expulsan convertidos en dióxido de carbono. Nosotros estamos respirando en este momento, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Respiramos oxígeno por medio de nuestra nariz. Cuando hacemos esto, expulsamos dióxido de carbono. Básicamente este dióxido de carbono pues no tiene olor o color y es el desecho de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la respiración? Pues básicamente, si nosotros no respiramos, no podemos vivir. Es por eso que la respiración es uno de los procesos vitales de los seres vivos. Pero hay animales que respiran de diferente manera. Por ejemplo, encontramos aquí la respiración cutánea, la que vemos acá, donde está la lombricita. Esta es la respiración cutánea. ¿Y por qué se les llama respiración cutánea? Porque el oxígeno ingresa al organismo vivo a través del cuerpo, ¿verdad? O a través de la piel. Por eso ellos respiran por medio de la piel, por eso se le llama que tienen respiración cutánea. También la respiración branquial, y aquí el oxígeno del aire ingresa a través del cuerpo por medio de las branquias. Entonces, los peces tienen respiración branquial, respiran a través de las branquias. También encontramos la respiración pulmonar,
Y la respiración pulmonar, el oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de los pulmones, ¿sí? Entonces lo inhalamos por medio de la nariz y se va a nuestros pulmones. La respiración traqueal. ¿Y en qué consiste esta respiración? Aquí tenemos un ejemplo de un animal que tiene respiración traqueal. Y el oxígeno ingresa al cuerpo a través de la tráquea, ¿sí? Entonces, ¿qué respiración tenemos nosotros? ¿Será que nuestra respiración es cutánea, respiración braquial, respiración pulmonar o respiración traqueal? Muy bien, nuestra respiración es pulmonar, ¿sí? Nosotros, el aire, el oxígeno ingresa a nuestro cuerpo a través de los pulmones. Entonces, la respiración y la nutrición son procesos vitales que tienen los seres vivos. Cada ser tiene una nutrición y también tiene una respiración. La respiración básicamente depende de la especie, ¿verdad? También encontramos la relación. La relación son las acciones que tiene por objetivo que un organismo o un ser vivo perciba o se adapte a los cambios y estímulos que se reproducen en el medio, o sea, en su entorno. Entre los estímulos que se reproducen en el medio está el calor, el movimiento, el frío, la luz. Entonces, son las acciones de adaptarse o de reaccionar de un organismo. A eso le damos relación, porque un organismo se relaciona con su medio ambiente, también se relaciona con los demás por medio de esta función. Entonces, hay tres aspectos muy importantes que se necesitan o que básicamente trabajan para tener una relación, y son los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. Acá tenemos un ejemplo de la función de relación. ¿Cómo realizamos la función de relación? El sistema nervioso nos permite responder. El sistema nervioso nos permite responder a todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué pasa acá con esta imagen? Bueno, muy bien, ella tiene calor, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué calor! Entonces, el sistema nervioso está tomando ese mensaje, el cerebro está captando ese mensaje, envía el mensaje a los nervios, ¿sí? Los nervios envían un mensaje a nuestro aparato locomotor y esto hace que nosotros nos levantemos y nos vayamos a la sombra. Básicamente aquí entraron los sentidos, ¿verdad? ¿Recordamos cuáles son los sentidos? ¿Sí? El sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto. ¿Por qué sentido nosotros sentimos que hay calor? Por el sentido del tacto, porque el sentido del tacto lo tenemos en la piel, ¿sí? Entonces, nosotros por el sentido del tacto, nuestro órgano receptor sería la piel, manda el mensaje a nuestro cerebro diciendo que hay mucho calor. El cerebro le manda un mensaje a nuestros nervios mandan un mensaje a nuestro aparato locomotor y hace que nosotros nos paremos y nos apartemos del calor, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros vamos caminando en una carretera y vemos que viene cayendo una piedra. Entonces, rápidamente ya tenemos una relación con nuestro medio ambiente y lo que hacemos es apartarnos. Nosotros entonces ahí relacionamos o se empezaron a trabajar nuestros receptores, que serían los sentidos. Ya empezó a trabajar el sistema nervioso y por último nuestro aparato locomotor, que nos ayudó pues a movernos de ahí para que esa piedra no nos cayera. Entonces, hemos visto la nutrición, la respiración, la relación como procesos vitales de los seres vivos, pero nos hace falta un proceso. Tenemos la reproducción, sí. La reproducción podemos decir que es un proceso vital para los seres vivos. Cuando nosotros estamos hablando de esta función, prácticamente permite que la especie continúe, ¿sí? Entonces, la función permite la continuidad
de la especie y de la vida en la Tierra, la reproducción. Entonces, los seres vivos tienen la capacidad de engendrar nuevos seres que posean sus mismas características, ¿sí? Pero la forma de reproducción de los seres vivos puede ser asexual y puede ser sexual. Quizás sea un término nuevo para ustedes, pero cuando nosotros hablamos de que un ser vivo tiene una reproducción asexual, básicamente nos estamos refiriendo a que participa solo un progenitor, ¿sí? Un progenitor del que surge otro organismo. Idéntico al padre surge el otro organismo, ¿verdad? Con la misma información genética. Entonces, en esta reproducción asexual no intervienen ninguna célula sexual, o sea, ningún gameto sexual. Tampoco ocurre un proceso de fecundación. Estamos hablando de la reproducción asexual. Cuando hablamos de ella, no interviene ningún gameto, solamente se debe o participa un progenitor. No hay fecundación cuando estamos hablando de reproducción asexual, ¿sí? Y también podemos decir que esta se caracteriza porque los descendientes son totalmente idénticos al progenitor, ¿verdad? Por ejemplo, la reproducción de una estrella de mar. Si se dan cuenta, la reproducción de una estrella de mar, esta puede reproducirse asexualmente de forma de fragmentación o de manera de fragmentación. La reproducción por fragmentación es una reproducción asexual. ¿Y en qué consiste esta reproducción? Tenemos una estrella de mar. Muy bien. Este es el progenitor, la estrella de mar. Realizamos una fragmentación, le cortamos una de las extremidades de la estrella de mar. Entonces, ¿qué va a pasar con estas dos partes que quedaron de la estrella de mar? Primero, esta parte se empezará a regenerar, así que aquí le va a salir la extremidad que nosotros le quitamos. Pero ¿qué va a pasar con esta parte que le quitamos a la estrella de mar? Va a empezar a surgir una nueva estrella del fragmento que nosotros le quitamos a la estrella de mar. Va a empezar a salir una estrella. Entonces, surge una estrella del fragmento que nosotros le quitamos a esta estrella, ¿verdad? O a la progenitora. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos estrellas con la misma genética, o sea, van a ser idénticas. También algunos de los seres vivos que se pueden reproducir de forma sexual son las esponjas, ¿verdad? Estas las llamamos esponjas de mar o estrellas de mar. También las medusas, ¿sí? Nosotros miramos los tentáculos de las medusas. Ellas se reproducen tienen reproducción asexual. Hay seres vivos que se reproducen o se pueden reproducir de las dos formas, asexual y sexual. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la reproducción sexual? Entonces, esta reproducción sexual se caracteriza porque el nuevo organismo se origina a partir de la unión de dos células sexuales. Estas células sexuales se llaman gametos, pero las conocemos comúnmente, ustedes ya están en tercero, ya saben de esto, como los óvulos y como el espermatozoide, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hablamos de reproducción sexual nos estamos refiriendo a que pues hay unión de dos células sexuales, ¿sí? Entonces aquí sí, estas dos células sexuales vienen de progenitores distintos, ¿sí? Entonces aquí ya puede haber fecundación y gestación, porque ya empieza a formarse el nuevo individuo. No va a salir con las mismas características de uno, sino el nuevo ser que es fecundado sexualmente básicamente obtiene la genética de los dos padres. Nosotros somos creados de forma sexual, ¿sí? Entonces nosotros tenemos características de mamá,
y de papá. Tenemos los dos genes en nuestro organismo. Pero ¿cómo sucede esto? Acá tenemos un ejemplo sobre la reproducción sexual. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos a una mujer y aquí tenemos a un hombre. Ellos van a ser los que van a donar los dos gametos, ¿sí? Las mujeres, su célula sexual reproductora es el óvulo, se le llama óvulo. Y los hombres dan el espermatozoide. Estos son los dos gametos que deben de unirse para formar un ser humano. Entonces, si estos dos gametos se unen, empieza empieza una fecundación, ¿verdad? Esto ya es una fecundación. Empieza entonces a desarrollarse un embrión. Entonces, lleva para los seres humanos el hecho de que el embrión esté formado en su totalidad lleva 9 meses. Entonces, el embrión lleva la genética de la madre y la genética del padre. Así es como nosotros le llamamos reproducción sexual. Cualquier animal que nace o que nace por la unión de dos gametos, un ovario y un espermatozoides, tiene una reproducción sexual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de reproducción sexual, puede dividirse en dos, y esto básicamente se basa en la gestación externa y la gestación interna. Cuando hablamos de gestación externa, nos estamos refiriendo a que el individuo empieza a desarrollarse fuera de la matriz de la madre, ¿verdad? Y si nosotros hablamos de una gestación interna, empieza el individuo o el embrión empieza a formarse y a desarrollarse dentro de la matriz de la madre. Entonces, ¿qué animales tienen una gestación externa y qué animales tienen una gestación interna? Entonces, si hablamos de los ovíparos son o tienen una gestación externa porque el embrión se desarrolla en el interior de un huevo que el progenitor deposita en el exterior. Por ejemplo, ¿qué animales podemos encontrar que tienen una gestación externa, verdad? Pueden ser los insectos, ¿sí? Depositan los huevos fuera de su organismo, los reptiles, los peces, y en este caso yo tengo como ejemplo una gallina. Una gallina tiene una gestación externa porque ella deposita los huevos fuera de su organismo, después empieza a empollarlos y se van desarrollando dentro del huevo, van desarrollando los pollitos. Entonces no se desarrolla dentro de ella, sino se desarrollan fuera de ella. Entonces, ahora sí vamos a ver la gestación interna. Y cuando hablamos de gestación interna, básicamente esto se da con los animales vivíparos y se desarrolla, el embrión se desarrolla en el interior del vientre de la madre, ¿sí? ¿Que nosotros somos ovíparos o somos vivíparos? Nosotros somos vivíparos, porque si una mujer queda embarazada, el bebé, el embrión, empieza a desarrollarse dentro del vientre de la madre. No va a pasar como una gallina, ¿verdad? Por eso son vivíparos, porque empiezan a tener una gestación interna. Y como nosotros vemos acá, una jirafa es vivíparo porque empieza a tener o se desarrolla dentro del vientre de la madre. La mayoría de los mamíferos son vivíparos. Muy bien, la mayoría de los mamíferos son vivíparos. Entonces, recordemos las funciones vitales o los procesos vitales de los seres vivos. La primera es la nutrición, la segunda es la respiración, tercera es la relación que tienen los organismos vivos con el medio ambiente y la interacción que hay entre ellos, la reproducción. Los seres vivos pueden reproducirse de forma asexual cuando no intervienen los gametos, y también se pueden reproducir de forma sexual cuando
hay unión de gametos, ¿verdad? Cuando hay un gameto femenino, un gameto masculino, o sea, un ovario y un espermatozoide. Entonces ahí ya se le puede llamar reproducción sexual. Vimos algún ejemplo de una reproducción asexual, también reproducción sexual. Recordemos que hay organismos que tienen o que pueden reproducirse de las dos maneras, sexual y asexual. Entonces, ya dada esta clase, vamos a pasar a nuestra tarea y usted debe de realizar un álbum en las hojas que yo les pedí. Debemos de realizar un álbum sobre los procesos vitales de los siguientes seres vivos. Por ejemplo, va a colocar el proceso vital de la fresa, ¿sí? ¿Cómo se alimenta la fresa? Primero la nutrición, ¿verdad? Después, cómo respira una fresa. Después, cómo se relaciona una fresa. Por último, cómo se reproduce la fresa. Y así lo va a hacer con los demás seres vivos, con un diente de león, con la papa, con el ajo, con el hongo, con las ballenas, con los gatos. Cada uno de estos animales o de los seres vivos que tengo aquí en lista, usted le va a colocar la forma en que ellos se nutren, la forma en que ellos respiran, la forma en que ellos se relacionan, la forma en que ellos se reproducen. Entonces, usted va a colocar, va a pegar la figura voy a pegar la figura de la fresa, digamos. Entonces, después voy a escribir aquí los procesos vitales. Entonces, la forma en que se nutre, la forma en que respira, la forma en que relaciona, la forma en que se reproduce. Y así lo voy a hacer con cada uno de estos seres vivos que tengo acá en lista. Entonces, ese va a ser un álbum que usted va a realizar en hojas. La creatividad usted la tiene. Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase que vamos a tener dentro de un momento. Que Dios les bendiga.